SAP. Y esta sesión es la segunda parte de presentaciones efectivas. Les escribí en el chat que aquellas personas que no han tenido oportunidad de ver la primera parte y están interesados, pueden ir a nuestro JAM, el JAM de Marketing University de SAP en español, y están este entrenamiento y por supuesto todos los otros entrenamientos ya realizados, grabados. Estoy con un poquito de faringitis, así que voy a sonar medio rarita, pero espero que aguante y no me quede sin voz. Cuando yo les comenté, y lo vieron en la invitación, que estábamos utilizando la metodología de TED para esta segunda parte del entrenamiento, probablemente muchos se habrán preguntado, bueno, pero ¿cuál es la entidad que tiene esta persona para presentar metodología TED? Entonces les quiero contar un poquitito más por qué me siento preparada para recibir, para darles a ustedes este entrenamiento. El año pasado, junto con dos colegas, que seguramente ustedes, a Paulina, los partners de Sur la conocen, Andrea trabaja en otro equipo, pero las tres juntas hicimos un proyecto dentro de un concurso que armó SAP, que se llamaba SAP Innovation Accelerator. Este concurso premiaba con dinero, una buena cantidad de dinero, a los ganadores, que en este caso, bueno, fuimos nosotros y otro proyecto, pero nos dieron toda la plata a nosotros, y nos permitía acceder a armar nuestro proyecto ganador fue en muy poco tiempo, y nuestro proyecto específicamente se llamaba SAP Academics. Nosotros encontramos que dentro de SAP había muchas personas especialistas en producto, pero había muy pocas personas especialistas en thought leadership que pudieran llevar un mensaje más genérico, un mensaje de tendencia, un mensaje de mercado al cliente y al potencial cliente. Y vimos que había un gran potencial en muchas de las personas de marketing de la región. Este entrenamiento se hizo en 3 países, fueron 8 días completos de entrenamiento. Se hizo en México, en Brasil y en Argentina, donde participamos además Paulina y yo, que somos de Chile. Y fue un proyecto que resultó un hito, que fue muy exitoso, y que hicimos en conjunto con la gente de TED. Trabajamos para armar este proyecto básicamente con Gerardo Betancourt, que es el curador de TEDx de México, y adicionalmente es el embajador de TED en México. Trabajamos con Elena, que es la persona que está en Brasil, ella también es la curadora de los eventos TEDx, y con Javier Yunes, que es un argentino que está en este momento en Rosario, es el curador del evento de Rosario, y adicionalmente es el embajador de TED en Sudamérica. Estas 3 personas son personas que tienen mucha trayectoria, por supuesto el equipo fueron muchísimas más personas, no les voy a dar el detalle ahora porque fueron especialistas en cada una de las áreas, y la currícula que armamos fue esta. Acá dice Argentina y México porque cambiamos un poquitito el orden de los módulos en Brasil, pero fueron básicamente los mismos contenidos. Hablamos de comunicación e influencia, de cómo construir un contenido, cómo tener una lógica discursiva que nos permita utilizar los distintos géneros de opinión. Hablamos de Digital Transformation, por supuesto, porque es uno de las tendencias que nos interesa, y además cómo encontrar cuáles son las tendencias que están en este momento manejando las conversaciones en el mercado. Hablamos de cosas también como marca personal y cómo vestirnos, cómo pararnos, cómo comportarnos, y después las últimas 2 sesiones fueron sesiones prácticas 100%. De todas maneras, en todas estas sesiones nosotros hicimos presentaciones con temas que se nos imponían mayormente, y en muchos casos eran temas complejos, como por ejemplo el aborto.
temas que a lo mejor uno no quisiera tener que debatir. Pero nos pusieron en estas situaciones como de extremo para probar que nosotros pudiéramos ser buenos comunicadores. Y una de las sugerencias que yo les doy a ustedes es que a lo mejor hagan el ejercicio de presentar un tema en el cual no están de acuerdo o en el cual tienen una opinión que podría llegar a ser controvertida, y practiquen con eso, porque es un ejercicio muy interesante, porque les permite a ustedes desarrollar esta lógica discursiva en temas que no son los temas en los cuales uno se siente en confort. Veo un comentario de David Quintero. Sí, existe la posibilidad, David, de que hagamos un entrenamiento más intensivo con la gente de TED. El tema es que necesitamos una masa crítica en cada uno de los países donde se va a hacer, que me imagino que serán México, tal vez Brasil, tal vez Argentina, Colombia, y realmente la cantidad de personas que respondieron fueron muy pocas. Las personas que respondieron que sí, que estarían dispuestas a hacer una pequeña inversión, fueron súper pocas, y no nos animamos a armarlo porque la inversión es muy, muy, muy grande. Ok, en Perú, lo hacemos en Perú, Jorge. Bueno, entonces, ¿cómo terminó este proyecto? Este proyecto terminó con un análisis, yo les estoy mostrando solamente un pedacito, de cómo fuimos evolucionando a través de los distintos entrenamientos. Fíjense que el primer entrenamiento, bueno, es como que la calificación, porque nos calificaban duramente, en todos los entrenamientos la calificación fue muy baja, y poco a poco, a medida que uno va aprendiendo la metodología, la calificación va subiendo. Y armamos, si me permites, Rocío, compartir mi pantalla, armamos un catálogo, que por supuesto está solamente disponible para la gente de SAP, de los speakers que están en este momento entrenados para ser, esperen que no encuentro, que está, que están entrenados para ser SAP Academics. Este es nuestro site, y como ven, van apareciendo en los cuadritos distintas personas, en qué países están, y cuando hacemos la revisión de las personas que están disponibles, nos da las características principales de cada uno de esos speakers, dónde están. Como ustedes pueden ver, yo no se los voy a compartir en este momento, pero sí hay un montón de gente que realmente está preparada como para hacer muy buenas presentaciones de thought leadership. Eso podríamos en algún momento, si es que ustedes lo necesitaran, podríamos ver la posibilidad de ampliar, que algunas de estas personas colaboraran con ustedes y pudieran tal vez, bueno, ser speakers en algún evento de ustedes. Rocío, volvamos por favor al PowerPoint. Entonces, vamos, acá les estoy explicando por qué yo me siento con entidad para darles a ustedes este entrenamiento. Y vamos a pensar qué es lo que queremos hacer cuando damos una presentación. Chris Anderson, que después les voy a contar quién es, dice que el objetivo de una presentación consiste en decir algo significativo, lo cual pareciera ser una especie de verdad de perogrullo, pero realmente lo que dice Chris Anderson aquí es que lo que vamos a decir tiene que ser significativo, pero no tiene que ser significativo para nosotros, tiene que ser significativo para nuestra audiencia. ¿Quién es Chris Anderson? Chris Anderson es el curador de TED. TED es una asociación que es sin fines de lucro, y lo que ellos tienen como objetivo es compartir ideas valiosas, principalmente a través del medio de las TED Talks, que son unas pequeñas presentaciones que están ofrecidas en este momento online, y todos ustedes deben conocer, hay más de 2000 en este momento disponibles. Tienen
traducciones, la mayor parte de ellas tienen traducciones, tienen subtítulos, es un ambiente muy colaborativo. Y este señor nació en Pakistán. Sus papás eran médicos y trabajaban como misioneros. Él estuvo en Pakistán, en India, en Afganistán, y cuando llegó el momento de ir a la universidad, fue a la Universidad de Oxford, donde se graduó de filosofía, política y economía. Después le interesó mucho el periodismo, entonces empezó a fascinarse en los 80s con lo que era la tecnología. Por eso es que TED siempre es, para nosotros, para las personas de tecnología, siempre es un referente. ¿Por qué? Porque este señor viene de nuestro mundo, entiende de qué hablamos y comenzó hablando de ciencia, hablando de tecnología en sus TED Talks. Este señor tuvo una empresa, yo creo que debe ser millonario, no busqué la información y no me interesa tampoco, pero llegó a tener hasta 150 revistas, pero decidió que como era tan exitoso, podía crear una asociación sin fines de lucro, que fue, bueno, no les voy a contar la historia, es como medio largo, pero finalmente él definió que lo que cuadraba dentro de lo que él quería hacer para transmitir las mejores ideas, era comprar las conferencias TED, que eran en ese momento una reunión anual de personas súper brillantes que se hacían en California. De hecho, Chris dejó sus otros trabajos, los lucrativos, para dirigir full time a esta empresa sin fines de lucro. En el 2006, fíjense que hace nada más que 10 años, él empezó a postear algunas de estas TED Talks, las filmaban y las ponían, las posteaban en internet. Y fue impresionante el suceso viral que tuvo, con su moto de ideas worth spreading, ideas que vale la pena ser compartidas o que valen la pena ser diseminadas. Está en este momento teniendo más de 2000 charlas que podemos ver en línea, y aproximadamente tiene 1 billón de visitantes por año. Vamos a ver un videito de Chris Anderson que es muy interesante. Some people think that there's a TED Talk formula. Give a talk on a round red rug, share a childhood story, divulge a personal secret, end with an inspiring call to action. No, that's not how to think of a TED Talk. In fact, if you overuse those devices, you're just going to come across as cliched or emotionally manipulative. But there is one thing that all great TED Talks have in common, and I would like to share that thing with you. Because over the past 12 years, I've had a ringside seat listening to many hundreds of amazing TED speakers like these. I've helped them prepare their talks for prime time and learned directly from them their secrets of what makes for a great talk. And even though these speakers and their topics all seem completely different, they actually do have one key common ingredient. And it's this. Your number one task as a speaker is to transfer into your listeners' minds an extraordinary gift, a strange and beautiful object that we call an idea. Let me show you what I mean. Here's Hayley. She is about to give a TED Talk, and frankly, she's terrified. Hayley Van Dyke. Over the course of 18 minutes, 1,200 people, many of whom have never seen each other before, are finding that their brains are starting to sync with Hayley's brain and with each other. They're literally beginning to exhibit the same brainwave patterns. And I don't just mean that they're feeling the same emotions. There's something even more startling happening. And let's take a look inside Hayley's brain for a moment. There are
billions of interconnected neurons in an impossible tangle. But look, here. Right here, a few million of them are as literacy, and we should treat it with the same status. Elora Hardy. Building from bamboo is beautiful. It is growing all around us. It's strong. It's elegant. It's earthquake resistant. Chimamanda Adichie. People are more than a single identity. The single story creates stereotypes, and the problem with stereotypes is not that they are untrue, but that they are incomplete. Your mind is teeming with ideas, and not just randomly. They're carefully linked together. Collectively, they form an amazingly complex structure that is your personal worldview. It's your brain's operating system. It's how you navigate the world. And it is built up out of millions of individual ideas. So, for example, if one little component of your worldview is the idea that kittens are adorable, then when you see this, you'll react like this. But if another component of your worldview is the idea that leopards are dangerous, then when you see this, you'll react a little bit differently. So it's pretty obvious why the ideas that make up your worldview are crucial. You need them to be as reliable as possible a guide to the scary but wonderful real world out there. Now, different people's worldviews can be dramatically different. For example, how does your worldview react when you see this image? What do you think when you look at me? A woman of faith? An expert? Maybe even a sister? Or oppressed, brainwashed, a terrorist? Whatever your answer, there are millions of people out there who would react very differently. So that's why ideas really matter. If communicated properly, they're capable of changing forever how someone thinks about the world and shaping their actions both now and well into the future. Ideas are the most powerful force shaping human culture. So if you accept that your number one task as a speaker is to build an idea inside the minds of your audience, here are 4 guidelines for how you should go about that task. 1. Limit your talk to just one major idea. Ideas are complex things. You need to slash back your content so that you can focus on the single idea you're most passionate about and give yourself a chance to explain that one thing properly. You have to give context, share examples, make it vivid. So pick one idea and make it the through line running through your entire talk so that everything you say links back to it in some way. 2, give your listeners a reason to care. Before you can start building things inside the minds of your audience, you have to get their permission to welcome you in. And the main tool to achieve that? Curiosity. Stir your audience's curiosity. Use intriguing, provocative questions to identify why something doesn't make sense and needs explaining. If you can reveal a disconnection in someone's worldview, they'll feel the need to bridge that knowledge gap. And once you've sparked that desire, it will be so much easier to start building your idea. 3, build your idea, piece by piece, out of concepts that your audience already understands. You use the power of language to weave together concepts that already exist in your listeners' minds, but not your language, their language. You start where they are. But speakers often forget that many of the terms and concepts they live with are completely unfamiliar to their audiences. Now, metaphors can play a crucial role in showing how the pieces fit together because they reveal the desired shape of the pattern based on an idea that the listener already understands. For example, when Jennifer Kahn wanted to explain the incredible new biotechnology called CRISPR, she said, "It's as if for the first time you had a word processor to edit DNA. CRISPR allows you to cut and paste genetic information really easily." Now,
A vivid explanation like that delivers a satisfying aha moment as it snaps into place in our minds. It's important, therefore, to test your talk on trusted friends and find out which parts they get confused by. 4. Here's the final tip. Make your idea worth sharing. By that I mean ask yourself the question, who does this idea benefit? And I need you to be honest with the answer. If the idea only serves you or your organization, then I'm sorry to say it's probably not worth sharing. The audience will see right through you. But if you believe that the idea has the potential to brighten up someone else's day, or change someone else's perspective for the better, or inspire someone to do something differently, then you have the core ingredient to a truly great talk, one that can be a gift to them and to all of us. Volviendo a la presentación, les quiero hacer una pregunta, a ver ya lo hemos conversado, pero a ver si les queda claro. ¿Qué es TED entonces? Escríbanme por favor las respuestas en el chat. Espero que les haya gustado el video. Este señor es espectacular. Realmente la forma en que tiene de dirigirse. Fíjense cómo hay diferentes estilos. Los que estuvieron en la presentación de la semana pasada, ¿se acuerdan la presentación que vimos de este señor que no decía absolutamente nada? Y que tenía un estilo muy grandilocuente y un estilo muy emocional. Y fíjense cómo Chris, sentadito, hablando sin gesticular, básicamente, con pequeños cambios de expresión, también tiene la capacidad de transmitir efectivamente el mensaje que quiere transmitir, la idea que quiere transmitir. Muy bien, tenemos varias respuestas. Luben dice comunicar ideas que informen, inspiren y comuniquen. Edgar dice foro de exponer ideas. Javier dice es una técnica de transmitir una idea, un espacio en el que las ideas son expresadas de una manera comprensiva a una audiencia desconocida. Alex dice, TED es un canal para comunicar ideas que tienen la capacidad de transformar el pensamiento de las personas, y tal vez esa sería la respuesta que es TED más cercana a como ellos se autodefinen. Fíjense que ellos, una de las cosas que nos dijeron en el entrenamiento y que lo ves en la mayor parte de las presentaciones, es que ellos tratan de que las presentaciones duren no más de 18 minutos. Hay algunas presentaciones de 20 y unas presentaciones de 30, pero ellos dicen que si uno no puede transmitir una idea en 18 minutos, es que no tiene clara esa idea. Así como hablábamos en la presentación de la semana pasada, que un ejercicio para entender si realmente estamos haciendo bien nuestra presentación, estamos transmitiendo bien nuestra idea, es hacerla en el 10% del tiempo en el cual tenemos planificado hacerlo. Esta forma de sintetizar las ideas, esta forma de decir en muy poco tiempo, esta presentación duró 8 minutos, de decir en muy poco tiempo muchas cosas, pero de la manera más eficiente posible. Ok, entonces, ellos tienen distintas cosas. TED tiene sus conferencias, las TED Talks, tienen el TED Prize, que es un premio que se le entrega a algunas personas, la comunidad TEDx, que son estas personas externas que son embajadores, son gestores de las presentaciones de TED en cada uno de los países. Ellos, todas estas iniciativas las agrupan en un paraguas que es cómo podemos diseminar las mejores ideas. Entonces queda claro por qué TED, por qué vamos a utilizar TED, porque TED está dedicado desde hace mucho tiempo a perfeccionar la forma en que se transmite una idea, se transmite un concepto. Y eso es lo que nosotros queremos lograr cuando hacemos una presentación. Queremos tocar a las personas con las cuales estamos compartiendo esa presentación. Queremos producir reacciones y queremos, por supuesto, en nuestro caso, queremos que la gente se informe y finalmente se conviertan en clientes nuestros. Y cuando
ellos hablan en este sentido medio romántico de las ideas y de cómo las ideas van a cambiar el mundo. Finalmente nosotros, con nuestra tecnología, SAP, lo que pretende, y yo creo que todos nuestros partners están en la misma línea, lo que pretende es transformar la forma en que las personas viven, transformar la forma en la que el mundo se relaciona con la tecnología. Y finalmente, eso es lo que nos va a llevar a vender una solución. Entonces vamos a revisar un poquitito más las sugerencias que nos está dando Chris, que las hemos mencionado en el entrenamiento anterior, pero quiero hacer una especie de sumario para que a todos nos quede claro. Y fíjense que estoy haciendo toda mi presentación, en este caso, la estoy haciendo en un formato TED. Estoy haciéndola como ellos sugieren. De hecho, en algunos casos, TED sugiere que no se use ningún apoyo visual. Hay opiniones detractoras de eso y hay opiniones a favor de eso. Yo creo que el apoyo visual es importante en tanto y en cuanto no distraiga a la audiencia de lo que es más importante en la presentación, que es el presentador, que es el elemento transmisor. Entonces, el primer tip es focalizarse en una sola idea. Si vamos a hablar con nuestros clientes, tengamos claro cuál es la idea que queremos que a este cliente le entre, le resulte familiar, se sienta motivado y finalmente nos compre. Tenemos que tener un objetivo claro que se concentre en esa idea clara. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que explicar correctamente nuestra idea, porque si no la explicamos correctamente, no vamos a llegar al público al que queremos llegar de la manera en que queremos llegar. Siempre hay que explicar la idea dentro del contexto de las personas con las cuales estamos hablando, de su situación, de su cargo, del tipo de empresa a la cual estamos yendo, del tipo de industria a la que estamos orientados y, fundamentalmente, cuál es el contexto de esa industria, el entorno de esa industria. Tratemos de hablarle a nuestro potencial cliente o a nuestro cliente de una manera que sea íntima, que sea directa, que esté llena de ejemplos que les hagan sonar una campana. Y, por supuesto, esa idea hay que animarla, hay que contar historias relacionadas con esa idea, hay que hacerla vívida, hay que hacerla real. Y siempre tiene que tener nuestra presentación un hilo conductor en el cual esa idea se vuelva a repetir, siempre se vuelva a esa idea central. El segundo punto que nos sugiere es: tenemos que interesar a la audiencia. Estaba leyendo un artículo hace algún tiempo cuando estaba preparando esta presentación y esta persona decía: qué horrible que es cuando tu audiencia tiene esa mirada muerta, esa mirada que está yendo como al infinito, como que están mirando pero realmente no están prestando atención. La manera de entrar en la mente de la audiencia es pidiéndole, entre comillas, permiso para entrar a través de un mensaje que sea atractivo, de un mensaje que sea interesante para esa audiencia. Y una de las cosas que realmente debemos lograr, y nos damos cuenta con la actitud de las personas cuando estamos haciendo una presentación, es generarles curiosidad, hacer que la audiencia piense: oh, esto. ¿Se acuerdan que en el video Chris hablaba del aha moment, del momento aha? Después vamos a hablar un poco más en detalle de eso. Pero eso es lo que nosotros queremos lograr en nuestra audiencia. Y lo vamos a lograr haciéndoles preguntas que los hagan pensar. Les vamos a decir por qué esta idea en particular necesita una explicación. ¿Por qué mi idea vale la pena de ser transmitida? ¿Por qué ellos tienen que estar escuchando mi idea?
una de las cosas más interesantes, como hablábamos la vez anterior, todas las personas que están en una presentación nuestra quieren que la presentación sea buena. Entonces ya tenemos de entrada un punto ganado. Toda la gente a la que le estamos hablando está esperando que nuestra presentación sea espectacular. Y si le logramos despertar ese bicho de la curiosidad, esa persona va a tener deseos de saber de qué estamos hablando. Y se va a interesar y no va a dedicarse al teléfono ni va a tener esas miradas muertas y perdidas. Una de las cosas que nos ayuda muchísimo a construir una idea, sobre todo en el caso de que nosotros estamos hablando de tecnología, cuando estamos hablando de tecnología con el tipo de TI, fantástico, porque él nos entiende. Pero cuando estamos hablando de tecnología con una LOB, y cada vez es mayor la cantidad de veces que tenemos que hablar con gente que no es gente de tecnología, sino que es gente del negocio, tenemos que construir nuestra propuesta, nuestra idea, nuestro mensaje con conceptos que sean familiares para las personas con las cuales estamos hablando. Si estamos hablando de un concepto tecnológico de muy alto nivel, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar conceptos que ya existen, que esta persona, que es nuestra audiencia, ya conoce, y en su lenguaje. Nosotros tenemos la mala costumbre, las personas que trabajamos en tecnología, y lo digo yo por experiencia propia, que hasta cuando en nuestra vida personal hablamos con otras personas, utilizamos palabras tecnológicas, o utilizamos palabras en inglés, por ejemplo. Una cosa que mi cuñada, que es una señora bastante mayor, me dice siempre es que yo hablo, la mitad de las palabras hablo en inglés. Y es una especie de vicio profesional o de falla profesional que lamentablemente las personas que trabajamos en tecnología, y yo hace muchos años que trabajo en tecnología, tenemos. Es algo que tenemos que revertir. Tenemos que hablar con nuestros potenciales clientes en el lenguaje que ellos conocen, utilizando metáforas que ellos ya entienden, y lograr ahí el aha moment. Y una de las cosas que sugiere Chris es que practiquemos con amigos, que practiquemos. Yo esta presentación la practiqué con mi marido, y uno puede dedicarle un ratito adicional a la preparación de cómo se va a transmitir una presentación. Más adelante vamos a hablar un poco más en detalle acerca de eso, pero generalmente le damos mucho tiempo a armar los slides, pero le damos muy poco tiempo a practicar cómo vamos a transmitir lo que queremos decir. Acá nos comenta Andrea Martínez que le ha pasado. Sí, a muchos de nosotros nos ha pasado, y es como que hablamos, bueno, nosotros en SAP decimos que hablamos japonés, pero bueno, yo ya vengo con el vicio desde hace mucho tiempo. La última idea es, piensen si realmente lo que le queremos decir al cliente le va a importar. Si nos importa a nosotros, puede ser que le importe al cliente, pero pensemos primero en el cliente. Armemos nuestra presentación, no solamente el PPT, sino las palabras que vamos a estar utilizando para transmitir esa información, esa idea que le queremos insertar en el cerebro a nuestro cliente o potencial cliente, que realmente le vaya a interesar. Si la idea solamente los beneficia a ustedes o a su organización, a lo mejor no es una idea que le interese al potencial cliente. ¿Quién se beneficia con lo que ustedes estén transmitiendo? Siempre piensen en eso. ¿En qué beneficia al cliente lo que yo le estoy mostrando? Y además, otra de las cosas que es súper importante es que ustedes crean en su idea. Que ustedes se emocionen cuando están transmitiendo su idea. Si la idea tiene el potencial de alegrar a alguien, de mejorarle a alguien la vida, de resolverle un problema a nuestro cliente, esa idea va a ser una idea que realmente le va a llegar, lo va a tocar y va a convencer a nuestro cliente.
el ingrediente central de nuestra presentación siempre tiene que ser beneficiar a alguien. Hablemos un poquitito de cómo contar esta idea. Las personas se emocionan con las historias. Esto tiene toda una lógica que por supuesto no vamos a ahondar en este momento porque yo no tengo la capacidad de hacerlo y porque creo que no es necesario, pero ustedes pueden obtener mayor información. Hay un tema de neurotransmisores, hay cosas que nos pasan a nosotros en el cerebro, de la misma forma que cuando hablamos de este proceso cognitivo que tiene nuestro comprador, que lo tenemos todos cuando estamos en el papel de comprar alguna cosa. También en el momento en que una persona está recibiendo un mensaje, le pasan cosas a nivel cerebral. Fíjate lo que comenta David, que aporta a lo que mencionábamos anteriormente. Dice que no solo al cliente le debe interesar nuestra idea, sino que es importante aprender a manejar los términos que maneja el cliente. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque como dice David, el cliente va a sentir que nos interesamos por él, que nos interesamos por su empresa, que nos interesamos por su problema. Entonces, como dice Camilo, es importante hacer un estudio previo de quién es nuestro cliente. Perdón, que me pasó una cosa con la presentación. Bueno, las presentaciones básicamente lo que transmiten es información. Pero si nosotros metemos nuestra información dentro de una historia, ahí vamos a producir experiencias. Y eso es lo que queremos producir, experiencias. Las historias activan regiones del cerebro que están ligadas al significado. Esto lo dice un antropólogo, yo me limito a repetir. Y eso es importante. ¿Y por qué eso es importante? Porque no podemos recordar lo que no entendemos. No podemos recordar lo que no tiene significado para nosotros. Entonces, tomemos siempre este concepto de historia donde hablábamos de una primera parte donde se presenta una situación, donde después se desarrolla y donde finalmente se llega a un desenlace. Y eso es lo que queremos lograr en nuestra presentación. Queremos lograr impacto. O sea, la información desnuda no es lo importante. Lo importante es el impacto que tiene esa información en la audiencia. Eso es lo que queremos obtener nosotros. Queremos obtener impacto, respuesta, compromiso. ¿Por qué? Porque ahí nos van a comprar. Entonces, cuando vamos a armar una presentación, lo primero que tenemos es que pensar en cuál es la estructura. Armar una pauta de la reunión. Tenemos una reunión, hablemos de reuniones y de eventos más grandes. Básicamente la estructura que tenemos que armar para una reunión chiquita, donde vamos a estar hablando con 5 o 6 personas del cliente, o un seminario o un webinar que vamos a hacer con pocas personas, y un evento gigante, como el día de el partner X que sea, se tienen que estructurar de la misma manera y con el mismo cuidado. Tenemos que estructurar la agenda. ¿Cómo vamos a hacer la presentación? A ver, la bienvenida la va a dar José y eso va a durar 10 minutos. Después va a presentar Pepe y va a hablar de este problema que tienen las empresas y después va a cerrar Lucas haciendo una demostración de cómo resolvimos un problema que tenía un cliente nuestro que es similar al problema que tiene el cliente con el que estamos hablando. ¿Qué les parece esta presentación? El título es US Wireless Market Q2 2010 Update. Executive Summary. ¿Qué les parece este sumario ejecutivo? Mirá si te vienen a presentar y
te traen una slide así. Horrible, aburrido, mucho texto. Si esto la gente lo puede decir, no es necesario. Fíjense que lo que se puede hacer es tomar algunos de los datos que nosotros queremos resaltar y hacer slides donde desarrollemos la información que estamos mostrando, pero solamente estemos mostrando un número. Los números son, sobre todo en nuestro negocio, son muy importantes. A la gente se le quedan en la cabeza los números, solamente si los metemos dentro de una historia. Entonces, ¿qué prefieren? ¿Este slide o 3 o 4 o 5 slides con una forma diferente de presentar las cifras? Vamos un poquitito a cómo trabajamos con el PowerPoint. El PowerPoint es la herramienta que nosotros utilizamos más frecuentemente, es la que tenemos más a nuestro alcance. Como les comentaba antes, no hay que hacer uso excesivo de algunos de los features que tiene el PowerPoint, pero hay algunas cositas, unos truquitos que son interesantes de conocer. En principio, cuando vamos a trabajar con un PowerPoint, lo primero que tenemos que hacer en cada uno de los slides es definir el layout de slide que vamos a estar utilizando. Si tenemos una presentación corporativa, también vamos a tener este layout y vamos a poder definir cuál nos conviene más utilizar de acuerdo a lo que queramos transmitir. Y esto no es tonto, porque por algo PowerPoint tiene estos distintos layouts. Y sabemos que los layouts son la forma más adecuada de hacer una presentación y permitir que esa presentación después sea uniforme, sea bonita de ver, sea entendible por nuestra audiencia. Entonces, no vamos a estar hablando de cuántos bullets, ni de el tamaño de las letras, porque eso ya lo hablamos en el entrenamiento anterior, pero lo primero que tenemos que hacer entonces es seleccionar el layout. Ustedes saben que pueden modificar en el máster la forma en que el layout, si es que no tienen uno corporativo, y aún si tienen uno corporativo, en el que el layout se comporta. Vale la pena a veces perder un ratito, que no es perder, sino es invertirlo, y ver en los másters qué tipo de tipografía vamos a estar utilizando, los tamaños, los tipos de bullets, para facilitarnos después el trabajo. La segunda sugerencia es cómo van a usar el fondo. Ustedes tienen en el PowerPoint la posibilidad de formatear el fondo. Pueden utilizar un fondo sólido, como es este, que en este caso es blanco, como fue el anterior, que tuvimos negro, tuvimos rojo. Después, bueno, si queremos usar algún tipo de pattern, a mí particularmente el esfumado y estos patrones de fondo me parece que no le aportan nada a la presentación. Pero eso, por supuesto, son temas de gusto, son temas de estética. La presentación, mientras más limpia esté, mejor. Si vamos a utilizar fotos, que después vamos a hablar específicamente de las fotos, tenemos que ser bien inteligentes en qué tipo de foto estamos utilizando. También tengan en cuenta que los fondos pueden tener una cierta transparencia. En algunos casos, como por ejemplo, ustedes vieron en los slides donde tenía las fotos de la radiografía del cerebro, del cráneo, yo utilicé un fondo que lo superpuse a la imagen y que le dio esa tonalidad azul. Jueguen con el PowerPoint, que tiene muchas posibilidades, y ¿saben qué? Si no es entretenido para ustedes, no va a ser entretenido para el público. Después tenemos el slide. En el slide tenemos distintos elementos. Uno es el título. Tenemos que pensar siempre que el título tiene que ser un título atractivo. Es lo que va a llamar la atención. Tenemos que utilizar siempre los títulos formateados de la misma forma. Después tenemos el texto que vamos a estar utilizando
en todos nuestros slides, que seguimos sugiriendo que sean lo más cortos, lo más pequeños posibles. Y después tenemos el PowerPoint, tenemos los gráficos, tenemos el Smart Art, que es interesante de utilizar, pero tampoco exageremos, porque a veces nos quedan unas cosas medio payasas de colores. Por supuesto, distintos tipos de foto en línea y, por supuesto, el video. Y esos son todos los elementos que nosotros podríamos incluir en este slide con este formato. Es interesante, son interesantes las dos. Tenemos 3 comentarios interesantes. Los de David Villanueva y Quintero, poco texto e imágenes, sin muchos efectos. Vianney nos dice, depende mucho de la audiencia, los colores y los fondos de la presentación. Es cierto, pero tengan en cuenta que ustedes tienen que tener una identidad corporativa. O sea, si están utilizando cada una de las personas de su empresa el formato de presentación que se le ocurre, no están dando la idea de unidad de marca, y eso es muy importante. También están hablando de Prezi. Yo no estoy hablando en este caso de Prezi, porque yo no soy una buena usuaria de Prezi, o sea, sé usarlo, pero no soy una usuaria avanzada. Y a veces es un tanto complicado, porque bueno, Prezi saben que es gratis, que tiene un fee de licenciamiento si es que lo queremos utilizar para guardar en nuestro disco la presentación, etc. Investiguen Prezi. A mí me gusta mucho ver presentaciones hechas en Prezi, pero hay que aprender a utilizarlo. Sigamos entonces. Cuando estamos armando una presentación, nos gusta mucho también utilizar animaciones. Y hay muchas posibilidades de animaciones. Tengan en cuenta que una de las cosas que se dice mucho de cuando estamos utilizando PowerPoint es que las animaciones, que aparezca una frase o una palabra sea resaltada, es muy importante para cómo esa idea va a quedar en la mente de las personas que están viendo la presentación. Entonces, usemos las animaciones, pero usemos las animaciones con un poco de cautela. No queremos que nuestra presentación sea así. No exageremos. Usemos las animaciones, pero usémoslas con criterio, y que como todo en nuestra presentación siga una determinada línea. Entonces, vamos a ver un poquitito acerca del título. Vamos a ver que es importante mantener como unificación en la tipografía que estamos utilizando. Unifiquemos el font que vamos a utilizar, unifiquemos los tamaños, unifiquemos el color de la letra que vamos a estar utilizando. No quedan lindas las presentaciones que tienen letras de muchos colores. Si ustedes se han fijado, salvo en el ejemplo que quise hacer con el fondo rojo muy fuerte y la letra en negro, en esta presentación estoy utilizando solamente los colores de SAP. Estoy utilizando el negro y los distintos tonos de gris, estoy utilizando el gold y estoy utilizando el azul. Mucho color, como les decía antes, satura, mucho calor cansa un poquito. Una de las cosas que muchas veces ustedes habrán visto que les pasan, y a mí me pasó, realmente me han pasado muchas veces, hasta que aprendí a usar esta facilidad que nos entrega PowerPoint, es que claro, uno saca una slide a lo mejor de una presentación que hizo antes, una slide que hizo un colega, y sacamos una slide de acá, una slide de allá, una slide de allá, y probablemente logremos meterlo en un formato más o menos lógico, pero
siempre nos pasa que los fonts quedan diferentes. Bueno, tienen en el menú principal reemplazar y reemplazar fonts, y les permite reemplazar todos los fonts de una sola vez, sin tener que hacerlo manualmente. Esto les ahorra un montón de tiempo y adicionalmente les permite asegurarse de que todos los fonts que están utilizando sean el mismo font. Si están buscando algún font diferente, si quieren darle una identidad distinta a su presentación con un font, hay muchos lugares desde los cuales se pueden bajar fuentes. Por ejemplo, este que les estoy mostrando ahora, que se llama Behance, donde ponemos font free y les va a mostrar un montón de fonts que ustedes pueden descargar y que son gratis. También hay algunas pagadas y muchas veces comprar una font no sale mucha plata, y eso puede ayudarlos a obtener una identidad particular. También en Pinterest, los que utilizan Pinterest, yo lo adoro, pueden poner en el buscador font free, y fíjense que hay un montón de opciones y ustedes pueden definir si las van a querer bajar. Por supuesto, nada se baja desde Pinterest, sino que tenemos la liga que nos lleva al site donde están hosteadas esas fonts. También tenemos el Font Squirrel, que les permite utilizar fonts también muy locas que pueden ser incluidas dentro de sus presentaciones, o las pueden utilizar como fonts para ser subtitulados, etc. Y estas fonts, lo que tienen que tener en claro es que no pueden utilizar 2, 5, 3 fonts distintas en una misma presentación. A lo mejor pueden usar un slide con un font de mucho impacto, pero después todo el resto de la presentación tiene que tener una coherencia, tiene que tener un estilo. Vamos a hablar ahora particularmente de las fotos. Bueno, hay un dicho que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Y las imágenes, después vamos a ver otro videíto relacionado con eso, hacen que nuestro cerebro retenga más el mensaje que se está diciendo, porque tenemos el estímulo visual, el estímulo emocional que nos produce esa foto, y por supuesto lo que le estamos diciendo a nuestro cliente o potencial cliente como mensaje. Una imagen lo que tiene que hacer es transmitir nuestra idea. Una imagen no siempre tiene que tener título. Puede tener palabras aisladas. O puede no tener ninguna palabra. Ser solamente la imagen. La imagen tiene que ser representativa de nuestra idea. No pongamos una imagen porque hay que poner una imagen en el slide si realmente no va a producir esta respuesta emocional que nosotros queremos producir en nuestro cliente o potencial cliente. Camilo dice: es importante la concordancia de las imágenes con lo que se habla. Muchas veces, no sé si les ha pasado, que muestran una imagen y uno espera que la persona que está hablando diga otra cosa de la que realmente dice. Cuando ustedes están poniendo una imagen, a lo mejor consulten con otras personas, a ver qué te dice esta imagen. Lo que yo quiero decir en relación a esta imagen, que va a soportar mi idea, ¿realmente tiene que ver con la imagen? Si vamos a poner una imagen que no sea concordante con la idea, como dice Camilo, es preferible que pongamos un fondo de color, nada más. Fíjense, esto es algo que hizo un consultor de TED para unas presentaciones de SAP. Este es el formato que tenemos nosotros habitualmente, que es un formato entretenido. Hemos cambiado bastante, sobre todo cuando estamos hablando de cloud, hemos cambiado bastante la forma en que nos vemos
hacia el afuera. Y fíjense este título. Qué atractivo, qué impactante. Tratemos de que suceda eso, que nuestras presentaciones sean impactantes. Pensemos en las imágenes que podemos utilizar. Ustedes dirán, las imágenes son complicadas de usar, y sí, son complicadas de usar. Si después cuando ustedes revisen esta presentación van a ver que cuando yo utilicé imágenes que tomé de fuera de la biblioteca de imágenes de SAP, siempre les puse el crédito. Después les voy a mostrar algunos lugares de donde conseguir imágenes. Pero ustedes como partners de SAP tienen imágenes en la agencia virtual, tienen la biblioteca de imágenes en PartnerEdge, las imágenes como esta, por ejemplo, que yo estoy utilizando, hay imágenes que son de mayor impacto, hay imágenes que son de menor impacto, y por ejemplo, una de las cosas que yo podría estar haciendo acá es mostrando solamente una parte del impacto, enmascarando. A ver si puedo dibujar, si me deja. Imagínense que yo quisiera resaltar esto. Entonces, enmascaro el resto de la imagen y dejo esta parte que se vea clara. Y acá transmito mi idea. ¿Para qué? Para no distraer con el resto de la imagen. Si mi idea es esta, entonces voy a darle relevancia a toda, a la parte que a mí me interesa, dejando que el resto de la imagen sirva como contexto, sirva como soporte, pero no distraiga. Hay un lugar espectacular que se llama pixabay.com y que nos permite bajar imágenes. Hay de todo. Hay imágenes que se pagan e imágenes gratis. Se pueden registrar. Si se registran, cuando están haciendo el download de las imágenes, cuando las están bajando, no les va a pedir que validen que son personas. Es realmente muy buena calidad. Yo he utilizado muchas de esas imágenes en mi presentación anterior y en esta presentación. Y lo que sí es importante, como les mencionaba anteriormente, es que mencionemos de dónde estamos sacando la imagen. Si bien estas imágenes son libres de copyright, pero es muy bueno tener en cuenta que bueno, las imágenes en algunos casos tienen dueños y tenemos que asegurarnos de que esos dueños no nos van a hacer un problema porque estamos infringiendo su propiedad intelectual. Acá Joshua Medina dice que otra buena página es Pexels, que también son gratis. Asegúrense, cuando uno se pone a buscar imágenes en Google, muchas veces, bueno, la calidad de las imágenes no es buena, muchas veces son imágenes que tienen copyright, en algunos casos no, son imágenes que se pueden utilizar, pero es mucho más fácil utilizar o esta página. Por supuesto, ustedes tienen todas las imágenes que están disponibles para ustedes, que son las imágenes de SAP, que todas esas son libres de copyright para ustedes porque nosotros las hemos pagado. Y estas otras opciones donde tienen un portal, un sitio, desde el cual con tranquilidad y con seguridad pueden bajar una imagen y utilizarla sin tener que tener después problemas de propiedad intelectual. Ahí están sugiriendo FreePic también como opción. Ah, claro, David menciona, sí, muchas veces pasa eso, que te dejan como una marca de agua las fotos que se toman de algunos sitios, y eso no se ve profesional, eso no se ve serio. ¿Cuándo vamos a utilizar video? Ustedes saben, y lo hemos visto en esta presentación, que cuando estamos utilizando video nos estamos arriesgando a que nos pasen cosas. Una de las cosas, por ejemplo, en el caso de los videos que estamos viendo en el día de hoy, estos videos fueron bajados, están
en el disco de la persona que está manejando, de Rocío, que está manejando la herramienta, y aún así ya habían sido, por supuesto, bajados y vistos completamente los videos, o sea que habían estado buffereados, pero lamentablemente siempre alguna cosa puede llegar a pasar. Si estamos haciendo una presentación, y lo hablábamos en la entrega anterior, es importante que revisemos bien el equipamiento. Si en una presentación vamos a pasar un video, si necesitamos sonido, tenemos que asegurarnos de que en el lugar donde estemos dando la presentación va a haber alguna forma de conectar sonido. No hay cosa más fea, si estamos hablando de una reunión pequeña, que el sonido salga de la computadora. Podemos llevar, de hecho hay en este momento parlantes inalámbricos que se pueden conectar con cualquier device. Asegúrense de que van a tener sonido. Muchas veces a mí me ha pasado, cuando recién empecé con el marketing, que les digo, ya existían los videos en esa época, uno iba a una presentación y había arrendado el sistema de diapositivas, de cañón en ese momento, el audio del speaker, pero llegabas al evento y no te habías acordado de decirles que ibas a pasar un video, entonces nadie tenía el maldito cable para conectar el audio. Y eso es un problema horrible, si te pasa sobre todo cuando estás en la mañana del evento y faltan 10 minutos para que entre la gente. A veces es algo que uno piensa que es lógico, pero no siempre es lógico para las personas que nos están proveyendo el servicio, si es que estamos haciendo el evento en un lugar externo, o mismo con el cliente. El cliente puede no tener un sistema de audio. Entonces, llevemos un parlantito, mostrémonos bien profesionales, y que si vamos a mostrar un video, la gente lo pueda ver y lo pueda escuchar. Y hablando de videos, vamos a ver ahora el video de Tom Wujek. Vamos a esperar un momentito antes de lanzar el video, que se bufferee para que no nos pase lo que nos pasó anteriormente, ¿no? Mientras se va cargando, les cuento que hay algunos lugares, por ejemplo, hay una página que se llama thenownproject.com, que tiene iconos, que son iconos que la gente puede bajar. La mayor parte de ellos son gratis. Ahí viene el video. Last year at TED, we aimed to try to clarify the overwhelming complexity and richness that we experience at the conference in a project called the Big Viz. And the Big Viz is a collection of 650 sketches that were made by two visual artists. David Sibbett from The Grove and Kevin Richards from Autodesk made 650 sketches that strive to capture the essence of each presenter's ideas. And the consensus was, it really worked. These sketches brought to life the key ideas, the portraits, the magic moments that we all experienced last year. And this year we're thinking, why does it work? What is it about animation, graphics, illustrations that create meaning? And this is an important question to ask and answer, because the more we understand how the brain creates meaning, the better we can communicate, and I also think the better we can think and collaborate together. So this year we're going to visualize how the brain visualizes. Cognitive psychologists now tell us that the brain doesn't actually see the world as it is, but instead creates a series of mental models through a collection of aha moments, or moments of discovery, through various processing. The processing, of course, begins with the eyes. Light enters, hits the back of the retina, and is circulated, most of which is streamed to the very back of the brain at the primary visual cortex. And primary visual cortex sees just simple geometry, just the simplest of shapes. But it also acts like a kind of relay station that re-radiates and redirects information to many other parts of the brain, as many as 30 other parts that selectively make more sense, create more meaning through the kind of aha experiences.
We're only going to talk about 3 of them. So the first one is called the ventral stream. It's on this side of the brain, and this is the part of the brain that will recognize what something is. It's the what detector. Look at a hand, look at a remote control, chair, book. So that's the part of the brain that is activated when you give a word to something. A second part of the brain is called the dorsal stream, and what it does is locates the object in physical body space. So if you look around the stage here, you'll create a kind of mental map of the stage, and if you closed your eyes, you'd be able to mentally navigate it. You'd be activating the dorsal stream if you did that. The third part that I'd like to talk about is the limbic system, and this is deep inside of the brain. It's very old evolutionarily, and it's the part that feels. It's the kind of the gut center where you see an image and you go, oh, I have a strong or emotional reaction to whatever I'm seeing. So the combination of these processing centers help us make meaning in very different ways. So what can we learn about this? How can we apply this insight? Well, again, the schematic view is that the eye visually interrogates what we look at. The brain processes this in parallel, the figments of information, asking a whole bunch of questions to create a unified mental model. So, for example, when you look at this image, a good graphic invites the eye to dart around and to selectively create a visual logic. So the act of engaging and looking at the image creates the meaning. It's the selective logic. Now, we've augmented this and spatialized this information. Many of you may remember the magic wall that we built in conjunction with Perceptive Pixel, where we quite literally create an infinite wall. And so we can compare and contrast the big ideas. So the act of engaging and creating interactive imagery enriches meaning. It activates a different part of the brain. And then the limbic system is activated when we see motion, when we see color, and there are primary shapes and pattern detectors that we've heard about before. So the point of this is what? We make meaning by seeing, by an act of visual interrogation. The lessons for us are threefold. First, use images to clarify what we're trying to communicate. Secondly, make those images interactive so that we engage much more fully. And the third is to augment memory by creating a visual persistence. And these are techniques that can be used that can be applied in a wide range of problem solving. So the low-tech version looks like this. And by the way, this is the way in which we develop and formulate strategy within Autodesk and some of our organizations, some of our divisions. What we literally do is have the teams draw out the entire strategic plan on one giant wall. And it's very powerful because everyone gets to see everything else. There's always a room, always a place to be able to make sense of all of the components in the strategic plan. This is a time-lapse view of it. I'm going to ask you a question. Who's the boss? You'll be able to figure that out. So the act of collectively and collaboratively building the image transforms the collaboration. No PowerPoint is used in 2 days, but instead the entire team creates a shared mental model that they can all agree on and move forward on. And this can be enhanced and augmented with some emerging digital technology, and this is our great unveiling for today. And this is an emerging set of technologies that use large screen displays with intelligent calculation in the background to make the invisible visible. Here what we can do is look at sustainability, quite literally. So a team can actually look at all the key components, the heat, the structure, and make choices, and then see the end result that is visualized on this screen. So making images meaningful has 3 components. And the first, again, is making ideas clear by visualizing them. Secondly, making them interactive. And thirdly, making them persistent. And I believe that these 3 principles can be applied to solving some of the very tough problems. Vamos por favor a la presentación. Yo encontré este video de Tom Wood, me encantó. Y yo trabajé en Autodesk muchos años. Y me pareció que era una de las empresas que más avanzada estaba en la forma en que se daban presentaciones. Yo me acuerdo cuando hacíamos nuestras reuniones de partners, que se hacían generalmente en Las Vegas, ya la forma de mostrar las presentaciones era muy, muy provocativa, muy teatral,
muy emocional, y yo creo que eso es algo que este señor transmite, ¿no? No solamente para hacer una presentación, sino también cómo la representación gráfica de una idea ayuda a resolver esa idea y ayuda a organizar esa idea. Así que Tom Wojcik de Autodesk, muchísimas gracias. Vamos entonces a ver el tema de cómo utilizamos, además de las fotos, además de los iconos, además de las ilustraciones, cómo vamos a utilizar los gráficos y el Smart Art. Fíjense en algunos ejemplos que les voy a dar. A ver, ¿qué les parece? Esto es un gráfico. Es un gráfico que está hablando de las botellas de champán. ¿Qué les parece a ustedes esto? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Qué impacto visual les causa? No se puede ver la información porque está muy chiquitito. Son ejemplos que yo saqué de internet. En principio, a mí lo que me pasó cuando vi esta imagen fue que si estamos hablando de la botella de champán, ¿por qué no ponemos una botella de champán? Porque esas son botellas de vino. Eso es lo que primero a mí me golpeó. Me resulta muy simpático ver un gráfico de este tipo. Pero se nota que está hecho por una persona que a lo mejor, bueno, es un diseñador, pero no puede ser que pongas champagne bottle y que las botellas que estés utilizando sean de otro tipo de bebida, porque ustedes saben que las botellas de champagne, que tienen distintas formas, pero tienen una forma bien característica, no tienen hombros, por ejemplo. Claro, es vino, los colores no me gustan. Bueno, eso es algo súper personal, el tema de los colores. En cuanto a colores, siempre menos es más. Una cosa que estamos haciendo en SAP, que estamos tratando de hacer, cuando estamos haciendo un chart, tratamos de utilizar distintos tonos de gris, y la barra o la porción de torta que querramos mostrar, la que sea más representativa, la vamos a colorear. Generalmente es del color gold de SAP. Vean esta otra. ¿Qué les parece este chart? Están escribiendo Franklin. Hay muchos que están escribiendo, ya no puedo ver los nombres. ¿Qué impresión les causa? Poco amigable, dice Leuven, para entender, mucha información, algo confuso para mí, muy cargado. Josh Leiner dice estructurado y apunta a la meta. Cuando yo le mostré esto a mi marido, a mí particularmente me pasó lo mismo que a Leuven. Me resultó poco amigable, pero a mi marido le encantó. O sea, fíjense que tenemos que tratar de ser, a veces, para agradarle a nuestra audiencia, a veces tenemos que ser un poquitito mesurados. Fíjense esta. Acá tenemos de todo. Tenemos el iPad, tenemos el chart, tenemos un fondo que pareciera que fuera un mapa mundi. María Angélica dice, mi pantalla está negra. Tienes que refrescar, María Angélica, porque eso siempre pasa cuando se te corta un poquitito la conexión. Excelente gráfico para la información poco atractiva, falta la leyenda para interpretar. A Liliana le parece que es perfecta, una imagen dice más que 1000 palabras, muy bonito. Claro, mejora la presentación de colores, pero no dice nada. Sí, esto requiere alguna referencia, que seguramente el speaker lo puede mostrar, pero sería bueno tener la referencia, tener algo que nos indicara bien de qué estamos hablando. Igual, esto es un template y hay muchos sites de internet donde tienen templates para hacer gráficos
que son realmente súper, súper buenos. Y esta, ¿qué les parece la de Slide Geeks? Verde, que te quiero verde. Bien, María Angélica ya no ve más negro. Entonces, María Angélica, cuéntanos qué te parece el slide verde de la derecha. Excelente, me parece precisa, saturada. Tema ecológico quizás, dice Liliana. Debería haber más contraste. También afecta el tema de colores. No le pondría nubes. Fíjense que tiene de todo. Tiene fondo. Tiene los colores, tiene texturas, tiene un reflejo. Y fíjense que a algunas personas les gustó y a otras personas no les gustó. Y acá les doy mi favorita. ¿Qué les parece esta? Sí, Liliana, tenía la marca de agua, porque es una imagen que bajé de internet. Joslainer dice 1. Confusa, poco atractiva, desordenada. Yo me estuve tratando de entender qué es lo que quieren hacer con esta presentación. Probablemente sea una presentación, un chart que se va animando de a poco y que se va explicando. Pero aún así, marea, hay que tener mucho cuidado con el fondo negro. El fondo negro hace que todo lo que pongamos sobre ese fondo resalte mucho. A veces es para bien y a veces es para mal. David dice, este rompió el récord de lo que no se debe hacer. Desordenada, confuso, muchos datos no relevantes, quiere mostrar el desorden de una organización, dice Viviana. Entonces, bueno, tengamos un poquito de cuidado con eso. Vamos a hablar ahora del aha moment, del momento aha. Este momento especial en el cual logramos realmente que nuestra audiencia diga, ajá, esto quería escuchar. La definición de Merriam-Webster es un momento de comprensión súbita, de inspiración, nunca sé cómo se traduce insight, de reconocimiento o de entendimiento. Y es lo que nosotros queremos lograr. Estos momentos ajá son esos momentos, también lo llaman momento eureka, pero la definición de aha moment parece que es bastante nueva, es del siglo XX. O sea, a alguien se le ocurrió en el siglo XX hablar de este momento ajá, y no tenemos tiempo en esta presentación, pero también tenemos el wow effect, el efecto wow, que también podemos lograr, y el efecto wow va más allá del momento ajá. Héctor Crespo lo llama el momento click. David dice que en algún momento le dijo que los colores oscuros de fondo no deben usarse en una presentación. ¿Sabes qué? El tema del color oscuro de fondo es un tema cultural. Yo recuerdo que cuando recién se empezaba a utilizar el PowerPoint de manera más masiva, PowerPoint sugería que si íbamos a hacer una presentación que se iba a transmitir sobre una pantalla, estoy hablando sobre una pantalla, ¿no? Con un cañón sobre una pantalla, la forma de hacerla más visual, ¿por qué? Porque el ambiente está oscurecido, era utilizar un fondo oscuro. Yo creo que es cuestión de gustos. Yo creo que se puede utilizar un fondo oscuro con moderación. Hay que tener siempre cuidado con los colores que se utilizan, y si tenemos dudas, utilicemos el fondo blanco, que es lo que realmente a todos nos funciona mejor. Sigamos con el momento ajá. Entonces, estos momentos ajá son los que nos pasan cuando nos damos cuenta de algo. Y eso, de lo cual nos estamos dando cuenta, de alguna forma cambia nuestras acciones para el futuro. Dicen que el fundador de GoPro, que se llama Nick Woodman,
se inspiró para inventar una cámara para las aventuras, que fuera bien resistente, que fuera una cámara dura, cuando quería tomar fotos de sí mismo cuando estaba haciendo surf. Entonces no había nada en el mercado. Él se dio cuenta y dijo, wow, yo quiero hacer esto y debe haber un montón de personas que quieren hacer lo mismo que yo, que quieren una cámara que sea resistente al agua, que sea resistente a los golpes, que sea resistente al uso heavy, y no había nada. Y eso fue lo que lo inspiró a crear su empresa GoPro. Cuando estamos pensando en la audiencia, y nuestra audiencia son elementos pasibles de ser persuadidos. Queremos persuadirlos, queremos comprometerlos. La mejor forma que podemos hacer es utilizar, como les he dicho anteriormente, una historia, una idea que tenga un hilo conductor y que enganche muchas historias. Jerry Weissman es un escritor que escribió un libro que se llama Presenting to Win, The Art of Telling Your Story. Y dice que el problema es que nadie sabe cómo contar una historia. Y lo peor es que nadie sabe que no saben cómo contar una historia. Nosotros pensamos que estamos contando bien nuestras historias, pero en realidad no sabemos que no las estamos contando bien. Cuando trabajamos en equipo, y a todos ustedes les debe haber pasado, tenemos que hacer la presentación para tal cliente, estamos horas trabajando, agregándole cosas, haciendo que se vea más visual, nuestra presentación perfecta, no nos enfocamos realmente en la forma en que vamos a transmitir esa información. Y yo creo que tenemos que darle yo no creo, en realidad, hay que darle más tiempo a la forma en que se va a entregar esa presentación que, de hecho, a la presentación misma. Tenemos que tener una presentación que sea buena, que esté bien estructurada, pero lo importante son las ideas que hay detrás de la presentación y la forma en que vamos a transmitir esas ideas. Entonces, si ustedes empiezan a hacer un slide en el cual le ponen bullet tras bullet tras bullet tras bullet, mi sugerencia es que saquen todos esos bullets, los pongan en la parte de notas, dejen el título, pongan una imagen, pongan un fondo, y todos los bullets desaparezcan. Usen palabras sueltas. No es necesario que la persona que se queda con la presentación tenga un libro. Es importante que visualmente ustedes logren ese momento ajá, que va a estar acompañado por lo que muestran y por lo que dicen. Nosotros muchas veces, yo en mi vida profesional he tenido muchas reuniones en las que los presentadores están horas y horas y horas y horas dándole el pulido al contenido de su PowerPoint, pero no se dedican, no se ocupan de revisar dónde está. Acá en Chile usan una expresión que me encanta, que es dónde está guateando, dónde está cayéndose de barriga al suelo la presentación. Dicen que bueno, hay un concepto que desarrolla este tipo, Jerry Weissman, que es Death by PPT, o sea, los matamos a los auditores, a nuestra audiencia con la PPT. Entonces, utilicemos algunos tips para lograr estos momentos ajá. Seamos un contador de historias. Busquemos cómo enganchar historias dentro de nuestra presentación. Eso es algo que Ted nos enseñó a hacer en todas las presentaciones que hacíamos, que eran presentaciones de muy pocos minutos. Teníamos que enganchar el concepto principal con alguna historia. Si no tienen una historia propia, que muchas veces sucede, uno no tiene una historia propia para compartir, busquen historias de otros. Mencionen historias de otros.
No siempre vamos a tener historias propias para ilustrar lo que queremos representar como idea en nuestra presentación. Se puede usar el humor. Hay que tener cuidado con el tipo de humor que se utiliza, porque muchas veces no es bien interpretado. Yo una vez, no hace mucho tiempo, me tocó hacer una presentación en un Partner Summit o en un EFCOM, no recuerdo, para los partners de Business One, donde les mostraba cuál era el beneficio de hacer casos de éxito. Y empecé con un chiste. Yo soy gorda, como ustedes saben, los que no me conocen personalmente han visto fotos, y yo me río mucho de mí misma siendo gorda. Y empecé con mi presentación con un chiste acerca de mí misma, y la gente se me quedó mirando, y no entendieron el chiste. Y algunos hasta sintieron que era ofensivo. Entonces, lindo el humor, pero cuidado con la forma en que lo utilizan, cuidado también con la audiencia. Puede haber personas en la audiencia a las que les resulte ofensivo lo que ustedes están diciendo, aunque se estén riendo de ustedes mismos, pero tengan cuidado con eso. Después, es importante tomarle el pulso a la audiencia. Ver qué está pasando. Yo a ustedes no los estoy viendo en este momento. A ver, cuéntenme, ¿cuántos de ustedes están prestándole 100% de atención a la presentación y cuántos de ustedes están escuchando, están hablando por WhatsApp, están contestando mails? Ok, tenemos muchos que están haciendo eso, pero muchos no lo hacemos. Y yo no tengo forma de verles a ustedes las caras, yo no tengo forma de saber si están chateando, no tengo forma de saber si se están durmiendo. Pero cuando tenemos una presentación frente a una audiencia en vivo, tenemos que sacarle provecho a eso. Tenemos que ver cómo están tomando el mensaje que nosotros damos. Tenemos que ver también cómo reaccionan a las palabras que estamos utilizando. ¿A cuántos de ustedes les pasó que dicen algo y esperan obtener algún tipo de respuesta, o por lo menos un gesto de asentimiento, y lo único que ven son miradas en blanco? No entendieron nada. Hay que tener cuidado con eso. Si ustedes ven, a mí me pasa muchas veces en los entrenamientos donde estoy hablando de algunos conceptos de marketing, cuando los hacemos en vivo, ¿no? De algunos conceptos de marketing que tal vez para mí son muy comunes, pero que para otras personas no son comunes. Entonces uno se da cuenta en ese momento, por la cara de la gente, que no entendieron, pero nadie te va a decir que no entendió, porque nadie quiere demostrar que es él que no entendió, aunque no haya entendido ninguna de las personas en la audiencia. Entonces es importante ver esas caras, ver esas miradas en blanco de que no entendieron y explicar. Eso a lo mejor no es algo que esté planificado dentro de la presentación, pero siempre viene bien para estos casos, si es una presentación en vivo, tener un whiteboard, tener un rotafolio, tener, como lo llamen en su país, algo donde se pueda hacer un esquema, donde se pueda hacer un dibujo, y ustedes puedan explicar este concepto que pensábamos que nuestro público iba a tener claro, pero que no lo tenían. Entonces, revisen si la audiencia entienda, tómenles el pulso y traten de que la audiencia no se quede pasiva, que la audiencia participe, que la audiencia tenga alguna incidencia sobre su presentación. Cuando ustedes hacen presentaciones, que ya han hecho varias veces, lo más probable es que van a hacer una pregunta y ya saben lo que va a responder el público. Entonces es muy importante, si ustedes ya saben lo que va a responder el público, hacer que su siguiente slide o su siguiente mención en la presentación esté relacionada con lo que el público ha respondido. Héctor Crespo nos dice, es bueno hacer un pequeño paréntesis, pregunte, explique brevemente y después se continúa con la presentación.
Cuando preguntas y solo escuchas a los grillos cantar. Ah, sí, esa es terrible. Cuando te toca esta audiencia que son apáticos o que no saben, ahí tenemos que tomar dos caminos. Muchas veces las preguntas que hacemos son preguntas que la gente no sabe responder. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la pregunta que estamos haciendo no es buena. Tenemos que cambiar la pregunta. Tenemos que explicar esa pregunta. Si esa pregunta tiene un concepto que está sustentando la pregunta detrás. Lo que necesitamos es hacer la pregunta lo suficientemente sencilla como para que todo el mundo responda. Bueno, adicionalmente, es importante que si tienen la posibilidad, y ahora que la tecnología nos ayuda tanto, tengamos a alguien que nos pueda filmar. Y después es horrible verse, si hacemos una presentación por un webinar, escucharse, pero eso nos va a servir para corregir determinadas cosas. Nos va a servir para corregir el balanceo, como hablábamos en la presentación anterior, qué es lo que hacemos con nuestras extremidades, qué nos pasa con la cara, qué es lo que hacemos con nuestros tonos de voz. Somos muy monocordes, hablamos muy despacito, hablamos en un tono que hace que no resalta ninguna de las palabras, y eso es muy común. Presten atención a veces a sus colegas, a veces vamos a eventos donde están hablando personas que son altos ejecutivos de empresas, y que realmente uno dice, pero por favor, despertate. Entonces, es importante que tengamos la posibilidad de ver cómo lo hacemos, de revisar qué es lo que pasa con algunas cosas con las cuales nosotros nos sentimos cómodos cuando presentamos, pero a lo mejor la audiencia no se siente cómodo, entonces hay que cambiar ese tipo de cosas. Cuando yo trabajaba en Autodesk, teníamos una CEO, creo que se llamaba Michelle Farr, no me acuerdo bien el nombre. Era una señora que a mí me parecía espectacular arriba del escenario. Tenía una energía increíble. Pero decía muchas malas palabras. This fuck, and the motherfucker, y en realidad a mí me encantaba, porque bueno, yo también sé decir muy malas palabras, no en las presentaciones, pero sí sé decir malas palabras. Y a mí me encantaba esa imagen que ella tenía, que además gesticulaba y se movía y se agachaba. Era realmente espectacular verla, y era súper motivadora. Y parece que no todo el mundo pensaba lo mismo, y esta señora empezó a cambiar. En principio empezó a cambiar la forma en que se vestía. No se vestía muy lindo. Y era medio gordita, entonces se ponía unas polleras así como anchas. Le empezaron a hacer adelgazar, le cambiaron el corte de pelo, le cambiaron la ropa, y dejó de tener ese ángel. Entonces, es importante que ustedes definan cuál es su imagen arriba del escenario, cuál es su imagen al hacer una presentación, y que validen que realmente esa imagen que ustedes tienen es amable para las personas que los están viendo. A mí me dio mucha lástima que mi CEO de Autodesk dejara de putear. Perdón, decir malas palabras. Pero se ve que lo tuvo que hacer porque yo sería de la minoría a la que le gustaba. Hay 5 pasos para identificar nuestros aha moments. Lo primero que tienen que hacer es preguntarle a la gente, preguntarles a sus colegas qué es lo que piensan, de tal idea, qué es lo que piensan de lo que ustedes están diciendo, qué es lo que piensan de cómo lo están diciendo. Lo segundo es identificar ese gap entre lo que nosotros queremos decir
y lo que la gente entiende de lo que nosotros decimos. Lo tercero es, ¿qué es lo que, teniendo esa información, qué es lo que va a crear un paradigma en la mente de nuestros clientes o de nuestros potenciales clientes? El cuarto punto es, ¿podemos medir el impacto de nuestra presentación en las mentes de nuestra audiencia, de nuestros potenciales clientes? Tenemos que darnos cuenta si realmente nuestro mensaje ha llegado. Eso no es tan complicado de hacer, porque una vez que uno tira la idea y la repite, y la repite, y la repite, después le pregunta a su audiencia acerca de esa idea. Y ahí nos vamos a dar cuenta. Y lo último que nos permitiría identificar estos aha moments es qué significante es lograr esto, qué tan significante es lograr esto para lograr nuestros objetivos de negocio. Entonces, lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿cómo puedo yo, con este mensaje, cambiar algo de lo que está pensando, digamos, la forma en que está pensando nuestra audiencia, nuestro potencial cliente? Si logramos eso, logramos compromiso, logramos impacto y vamos a tener a esta persona, a este individuo como nuestro cliente. Y para terminar, mi último consejo. Cómprense un pasador de slides. Hay algunos espectaculares. Y llévenlos siempre con ustedes. No importa si van a dar una charla en un evento, no importa si van a usar la casa del cliente. El pasador de slides les da una libertad que se traduce en su actitud corporal, en su forma de comunicar, en su forma de pararse con su pose de poder, y en la forma en que la audiencia se va a enganchar con ustedes. Tengan su pasador de slides. Y acá les recomiendo algunos videos que no pasamos en el día de hoy. La primera presentación es una presentación que dura como, yo creo que 20 minutos. Yo la he visto muchas veces, es maravillosa, maravillosa. Después tenemos una charla de Julian Treasure que dice cómo hablar para que la gente escuche, y una charla bien entretenida, súper cortita, dura 6 minutos, de cómo hablarle de tecnología. Ella habla particularmente de cómo hablan los científicos, pero al fin y al cabo nosotros somos así como una raza de comunicadores de cosas misteriosas. Y ella les dice cómo tiene que hablar un científico a una persona que no está dentro de su métier, de su misma industria, acerca de lo que es la ciencia. Es muy, muy interesante. Les agradezco a todos muchísimo haber participado. Ya saben, tenemos el próximo entrenamiento, es el próximo viernes, donde vamos a estar hablando de Success Factors y de cómo hacer marketing digital. Ya se nos fue mucho el tiempo. No sé si les voy a poder mostrar, les quería mostrar algunas otras cosas, pero lo vamos a tener que cortar. Participen en el Jam. El que quiera ingresar al Jam me manda un mail. Acá tienen mi información. Conéctense conmigo en LinkedIn. Síganme en Twitter. Y, por supuesto, como todos los viernes, que pasen un excelente fin de semana. Complétenme la encuesta.